invitas a subir a tu presencia, a tu morada. ¿Cuántos recuerdan lo último que vimos? ¿Alguien me puede decir que no sea mi mamá ni mi esposa? Bueno, mi esposa no está. Que no sea mi mamá, porque mi mamá está viendo este tema conmigo. 8 piedras fundamentales. ¿Alguien se acuerda de alguna de ellas? ¿Mandé? Un pacto de 7 años, muy bien. ¿Alguien recuerda otra? Dar chance a alguien más. ¿Ah? ¿Qué es anticristo qué? Que haría un pacto de 3 años y medio, ¿verdad? ¿Alguien más recuerda otra piedra fundamental? De la doctrina popular, no de nuestra doctrina. ¿Alguien más por allá? ¿Nadie recuerda nada? ¿Sabe qué? Es bien importante, perdón, que iban a sacrificar un animal en un templo, ¿verdad? Levantado por el anticristo. Ok, les voy a pedir un favor, y es que tomen en serio estos temas. Porque pues yo tengo toda la vida en la iglesia y me he dado cuenta que la gente se fascina en escuchar este tema, pero no guarda nada. No guarda nada, no memoriza nada, no apunta nada. Y luego vemos un video en YouTube y ya nos cambian el juego y ya lo creemos. También. Pero espérame, estoy regañándolo, espérame un poquito. Bien vivo, ¿verdad? Para que no nos regañe, lo voy a distraer con algo más. Y eso no está bien. ¿Cuántos ven predicaciones en YouTube? Levante la mano siendo bien honesto. Ok. No está del todo mal, hay buenas predicaciones, pero me voy a molestar mucho que usted vea predicaciones en YouTube y no le ponga atención a las predicaciones que damos en la congregación. ¿Sí? Porque el plan de Dios no es que usted se alimente de YouTube. YouTube, de hecho, es un material para los perdidos, para la gente que no viene a la iglesia. Tal vez uno que otro tema de algún buen predicador que nos alimente, que nos bendice. Hay 1 o 2 hermanos en YouTube que nos pueden bendecir. Pero la verdad, el propósito de Dios es la iglesia local y la enseñanza de la iglesia local. Y si usted no está poniendo atención en estas clases, que son importantísimas del tiempo del fin, y usted no pone atención, no aprende nada, no memoriza nada, solamente qué buena estuvo la enseñanza de los fines de los tiempos. Sí, el pastor sabe mucho. Y después usted ve en YouTube o de repente tiene un contacto con otro tipo de doctrina, de otro tipo de denominación, y le cambian el juego y usted pierde realmente el plan de Dios para usted. Hablar del tiempo del fin es algo muy importante porque nos mantiene alerta, porque también nos va a permitir ser librados de las trampas que hay en este último tiempo antes de la venida del Señor Jesús. Ya estamos viviendo los últimos tiempos, ya están empezando a suceder las cosas que estaban profetizadas. Y yo le invito a que usted ponga atención. La última vez vimos las 8 piedras fundamentales, explicamos varias de ellas, que son la enseñanza de la doctrina popular, todas ellas equivocadas, todas ellas basadas en suposiciones, en interpretaciones privadas de la Biblia. Y terminamos diciendo que una de las claves para entender los tiempos del fin es entender que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, y todo lo que sucedió en el principio va a suceder nuevamente en el fin. ¿Recuerdan que vimos un ejemplo de 2 presidentes americanos? Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Los 2 vivieron con 100 años de distancia, 100 años de diferencia, y sucedieron las mismas cosas con ambos. Un espejo, fue algo, una repetición, y los 2 fueron los presidentes que trabajaron por los derechos de los negros, y murieron por esa causa y fueron asesinados por esa causa. Y vimos que la historia se repite porque Jesús es la historia, amén. Él es el alfa y la omega. Vimos en Eclesiastés, vimos en Isaías que no hay nada nuevo debajo del sol, que el Señor ha anunciado desde hace mucho tiempo lo que está por venir, amén. Y como lo ha anunciado, haciéndolo desde el principio.
para entender realmente los tiempos del fin, necesitamos entender que de lo que va a suceder en el fin no hay nada nuevo, todo ya sucedió. Amén. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento terminan con el pueblo esperando y experimentando lo mismo. Escúchelo bien. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento terminan y comienzan con lo mismo. El pueblo de Dios estaba esperando lo mismo. Hubo un tiempo de 3 años y medio donde Cristo manifestó el reino confirmando el pacto. ¿Cuántos están leyendo Lucas junto con nosotros todos los días? ¿Qué es lo que estamos viendo en Lucas? Que Jesús empezó a manifestar el reino de los cielos en la tierra. Él empezó a sanar enfermos, pero de enfermedades incurables como la lepra. Empezó a resucitar muertos. Acabamos de ver cómo resucita al hijo de una viuda en la ciudad, en la aldea de Naín, ¿se acuerdan? Y todos, dice la palabra, vez tras vez quedaron asombrados. A un hombre cojo que lo bajaron por el techo, ¿se acuerdan? Lo estábamos leyendo. Le dice, levántate y anda. Y la gente empieza a decir, se ha levantado un gran profeta entre nosotros. Estamos viendo cosas impresionantes. Jesús estuvo ministrando por 3 años y medio. Y cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, Israel estaba expectante de la venida del Mesías. Estaban aguardando al Mesías. Esos 3 años y medio fue un tiempo de prueba. ¿Alguien me puede decir por qué piensa que fue un tiempo de prueba los 3 años y medio del ministerio de Jesús? Fue un tiempo de prueba. Porque la gran mayoría no captaron lo que Cristo estaba haciendo. Aún los 11 discípulos al final lo abandonaron, ¿lo recuerda usted? Porque no entendieron. Tenían una expectativa escatológica, una expectativa mesiánica muy equivocada. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir así, así y así, y que iba a hacer esto y esto y aquello. Y el Mesías empezó a hacer todo lo contrario. Pensaban que venía a destruir al gobierno tirano y empezó a predicar que amáramos a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan de aquella frase que Jesús dijo? Si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2. ¿Se acuerdan? A veces no entendemos que está en el contexto de las reglas romanas. Roma exigía a los súbditos que si un soldado en el momento que quisiera te dijera, oye, ayúdame a cargar esta carga por 1 milla, legalmente el soldado tenía el derecho de exigirte que caminaras 1 milla cargando lo que él te pidiera. Si no lo hacías, a la cárcel. Y entonces cuando Jesús dice, si alguien te pide que camines 1 milla, camina 2, está diciendo, si el gobierno invasor te demanda, según sus leyes, que hagas esto, no camines 1, camina 2. Y eso en la mentalidad, en el espíritu del pueblo de Israel chocó, porque ellos no esperaban que el Mesías viniera a decirles que se sometieran al imperio, o que perdonaran al imperio, que amaran a sus enemigos, que oraran por los que los maldecían. Esos 3 años y medio ellos vieron cómo Jesús hacía las obras del Cristo, cumplía, se derramaba sobre él, se manifestaba el poder del cielo, pero su falsa doctrina, su entendimiento equivocado del Mesías los puso a prueba. Y hay un momento en el cual Jesús dice, ¿por qué no pueden oír mis palabras? ¿Por qué no pueden entender lo que yo les digo? Entonces, lo primero que vemos es que hay un periodo de 3 años y medio donde Jesús manifestó el reino. En esos 3 años y medio fue una prueba para el pueblo de Israel. Casi nadie la pasó, solo unos pocos. Número 3, después de su ministerio de 3 años y medio, Jesús murió. ¿Cuántos entienden esto? Murió en la cruz después de 3 años y medio de ministerio. Número 4, después de su muerte hubo una resurrección. Amén. Ahí en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, vamos a buscarlo, por favor.
Mateo 22, 27, versículos 52 y 53. ¿Qué dice allí? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. ¿Cuántos entienden que cuando Jesús resucitó, no solamente resucitó él, sino que resucitaron muchos santos? Entonces, Jesús ministra por 3 años y medio, es un tiempo de prueba. A los 3 años y medio muere en una cruz. A los 3 días de haber muerto, él resucita y junto con él resucitan muchos de los santos. Amén. Abraham resucitó con seguridad. Amén. Isaac, Jacob, Daniel, Ezequiel, Moisés. Bueno, Moisés, hay una hipótesis que él fue llevado antes a la presencia del Señor, no sabemos exactamente, pero José, por eso José dijo, cuando se vayan de aquí lleven mis huesos a la tierra prometida, porque quería resucitar en la tierra del Señor. Muchos santos, si se fijan, dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Todos los santos que habían dormido se levantaron? ¿Todos los que esperaban en el Mesías se levantaron? Muchos, no todos. Eso es importante. Amén. Después que Jesucristo resucita y que muchos resucitan de los santos, hubo un rapto físico. Hubo un rapto. Vamos a Efesios 4, 8 y 9. Efesios 4, 8 y 9. Dice la palabra del Señor, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad? Cuando Jesús resucitó, muchos santos que habían muerto con la esperanza del Mesías resucitaron juntamente con Jesús y fueron llevados, fueron arrebatados a la misma presencia de Dios, al cielo. Los sacó del seno de Abraham. ¿Se acuerdan que había el infierno y el seno de Abraham? Estaban separados por una grande cima. En un lugar estaba Abraham y todos los que esperaban en el Mesías, y en el otro lado estaban siendo atormentados todos los que perecieron sin creer en el Señor, murieron en sus pecados. ¿Se acuerdan de esa historia que cuenta Jesús? Él baja a ese lugar y lleva cautiva la cautividad. Esto lo encontramos también en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vaya conmigo a Hechos 1, 8. Hechos 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió ¿qué? Una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús se fue a vivir arriba de las nubes. La nube le ocultó, pero Jesús fue arrebatado y junto con él, dice Efesios 4, llevó cautiva la cautividad. Todos los hombres de fe que esperaban en el Mesías fueron arrebatados. A esto se le llama rapto. Ya sucedió con Jesús. Amén. Y después de esto, ¿qué sucedió? Viene una espera de unos días y hay una grande cosecha en Hechos capítulo 2. 3,000 personas se convierten con la primera predicación del Evangelio. Amén. El querigma. El querigma es la anunciación apostólica del Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y 3,000 personas se convierten. Ok, ¿vamos bien? Hay algo que se nos olvidó hacer. Orar, vamos a orar.
Cierre sus ojos. Señor, revélanos los tiempos del fin. Haznos entender, haznos conocer el tiempo del fin. Señor, no permitas que tu iglesia sea engañada. No permitas que tu iglesia pierda los eventos del fin. Que tu iglesia se pierda en el pecado. Que la iglesia esté comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento cuando venga el juicio sobre la tierra. Señor, danos entendimiento en esta tarde. Ayúdame a mí a explicar tu palabra, pero ayúdanos a todos nosotros a abrazar tu revelación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo he estado en una pequeña lucha interna de cómo enseñar esto, porque por un lado me gustaría enseñarles todo lo que hay falso en la doctrina de los tiempos del fin, pero sería perder mucho tiempo. Porque enseñar todo lo que está equivocado, pues hay un chorro de opiniones, hay un chorro de propuestas de los tiempos del fin. Pero yo creo que debemos de aprender lo que es la verdad, más que aprender lo que está equivocado. Y vea usted mismo, reciba la verdad por sí misma al ver que la palabra lo dice. Jesús es el principio y es el. Todo lo que sucedió en el principio se va a volver a repetir. Amén. Entonces vamos a ver que estas 6 cosas que acabamos de ver se van a repetir en el fin. ¿Cuál fue la primera? A ver, ¿alguien se acuerda? A ver si están poniendo atención. ¿Por cuántos años? Nada más déjame que también los demás. Yo sé que usted lo sabe, pastor. Por 3 años y medio, Cristo manifestó el reino. Segundo, ¿qué pasó en esos 3 años y medio? ¿El pueblo fue qué? Probado. No todos creyeron. Número 3, después de esos 3 años y medio, ¿qué pasó? Jesús murió. 4, hubo una ¿qué? Después de su muerte. Resurrección. ¿Quién resucitó con Jesús? Muchos, no todos, muchos santos que esperaban en el Mesías. 5, después fueron arrebatados al cielo. Amén. Una nube ocultó a Jesús. Y después del rapto, ¿qué hubo? Una gran cosecha. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer el versículo 3, luego el 7 y luego del 11 al 19. Vamos al 3. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí vemos 2 testigos, ¿ok? ¿Sí o no? Y Dios les da una tarea. ¿Qué van a hacer por 1260 días? Profetizar. ¿No les suena a algo que ya sucedió? Jesús estuvo. ¿Qué es profetizar? Es hablar los oráculos de Dios, las verdades de Dios. Y Dios envía en el tiempo del fin a 2 testigos que van a profetizar por ¿cuántos días? Son 3 años y medio. Curioso. Primer cosa, ya la tenemos ahí en el final, que se está repitiendo. 3 años y medio van a profetizar estos 2 testigos. Vamos al versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Una muerte también. Después de 3 años y medio. Y la palabra dice que van a ser muertos en Jerusalén, igual que Jesús. ¿Está conmigo? Ahora vamos al 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. ¿Eso qué es? Rapto. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. ¿Se acuerdan que hubo también un terremoto cuando Jesús resucitó?
El velo del templo se rasgó y por eso se abrieron los sepulcros, hubo un terremoto. Vemos también el terremoto aquí. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó aquí, el tercer ay viene pronto. Ahora ponga atención en este versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta. ¿Cuántas trompetas hay? ¿Alguien sabe? Que no sea mi mamá, porque mi mamá sabe. Okay. Perdón, madre. Ahorita usted va a estar calladita, lo siento. Hay 7 trompetas. ¿Y qué es lo que pasa en la 7ª trompeta? Fíjese, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. ¿Cuándo es tocada la trompeta? Después de 3 años y medio. Después de la muerte de estos 2 testigos. Después de esos 3 días donde resucitan, se toca la trompeta. ¿Y qué es lo que se escucha en el cielo cuando suena la trompeta? Se escucha esto: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjese el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su ¿qué? De su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Por 3 años y medio, 2 testigos van a estar profetizando. Al final de los 3 años y medio van a ser muertos en la gran ciudad, Jerusalén. Después de 3 días y medio, ellos resucitan y son llamados al cielo. Hay un terremoto. Y vamos a ver con otras porciones que estos 2 testigos no resucitan solos, también resucitan los santos que esperan la venida del Mesías. Lo vamos a ver en otros pasajes donde habla Pablo. Porque en la resurrección de estos 2 testigos resucitan también los que estaban esperando al Mesías y la iglesia que está sobre la tierra y que ha sido seleccionada como novia, porque no todos van a ser llevados en el rapto. No todos los cristianos, solo aquellos que sean hallados dignos, sus cuerpos van a ser transformados y van a unirse con los resucitados en las nubes con Jesús. Y Jesús ahí viene a establecer su reino. ¿Qué va a hacer en ese momento? Dice la palabra que ha llegado el tiempo de dar, en el versículo 18, dar el galardón, dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Si están resucitando los muertos que esperaban en el Señor, ¿de qué están siendo juzgados? Tenemos que entender algo importante. Aquí no está hablando de un juicio para castigo o para ira, porque la palabra juzgar no solamente significa punir o disciplinar o darle el merecido a los perversos. Juzgar es tomar una determinación. Por ejemplo, yo juzgo que Germán es un hombre muy trabajador. ¿Estoy condenándolo? Estoy tomando la determinación porque yo sé que se la pasa en su trabajo y que no lo dejan salir hasta bien tarde, ¿verdad? Y estoy juzgando que él es trabajador. Por ejemplo, si un hijo se porta bien y hace la tarea y hace los quehaceres de la casa, ayuda a mamá y se ha portado bien durante toda la semana y viene su cumpleaños, yo juzgo que él es digno de un regalo porque ha sido un hijo ejemplar. Entonces, bajo esa lente, escuche lo que dice este versículo: y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Ira sobre las naciones, ¿ok? Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Cuáles muertos? Vamos a ver los muertos que están resucitando en este momento, junto con los 2 testigos. Y el tiempo de juzgar a los muertos
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Vamos a ver más adelante en Zacarías 14 y otros capítulos cómo el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del rapto, el tiempo de la segunda venida del Señor va a ser un tiempo de juicio para las naciones que quieran destruir a Israel, pero un tiempo de galardón para aquellos que están esperando al Señor y se están guardando y se están preparando para su venida. ¿Cuántos quieren participar del rapto? Yo sí quiero. Entonces vemos aquí, 2 testigos ministran por 3 años y medio. ¿Quiénes son? La palabra dice que son Moisés y Elías. ¿Serán 2 personas? ¿Serán realmente Moisés y Elías? Tal vez. Pero también podemos, y vamos a verlo más adelante, que son 2 compañías. Son 2 grupos que manifiestan el carácter y la unción de estos 2 hombres de Dios. ¿Se acuerda que fue profetizado que Elías vendría antes del Mesías? ¿Vino Elías? Vino el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Le dijeron a Juan, ¿tú eres Elías? Y Juan, ¿qué respondió? Pues no, no soy Elías, soy una voz que clama en el desierto. ¿Qué estaba diciendo Juan? Soy ese espíritu, esa unción, no el espíritu de Elías, no el muertito, no, sino la unción que portaba Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa unción estaba sobre Juan. Yo soy esa voz que clama en el desierto. Estaba hablando de Isaías capítulo 40, que iba a preparar el camino del Señor. Entonces él estaba diciendo, sí soy ese profeta que va a preparar el camino del Señor. Pero no fue Elías físicamente, fue Juan. Y cuando habla aquí de Moisés y de Elías, no significa que sean esas 2 personas, esas 2 unciones en 2 compañías. Cuando hablo de compañías, ¿a qué me refiero? Cristo mismo ministrando a través de sus hijos maduros, la iglesia. Amén. La iglesia va a manifestar a Cristo por 3 años y medio y va a estar predicando el evangelio del reino. Cuando Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin, no habla solamente de evangelizar el mundo, está hablando de 3 años y medio donde la iglesia va a manifestar el poder de Jesús. El evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Sí, las buenas noticias de salvación, pero con el poder de los cielos manifestándose en resurrección de muertos. Sanidad de ciegos, de sordos, de mudos, de epilépticos, de cojos. Milagros sobrenaturales. Este evangelio del reino, Mateo 24:14. Ese poder que manifestó Jesús va a ser manifestado con la predicación del evangelio por 3 años y medio. A través de estas 2 compañías, personas con la unción de Elías, con la unción de Eliseo. Ellos fueron, Moisés y Elías, son prototipos del Mesías, son prototipos de Jesús. Si tú analizas el ministerio de Moisés, es el mismo de Jesús. Todo lo que sucedió con Moisés sucedió con Jesús. Todo lo que sucedió con Elías sucedió con Jesús. Las cosas buenas, obviamente, eran un prototipo en cuanto a las cosas del ministerio, de la unción que Dios les dio para manifestar el reino de Dios. ¿Qué va a pasar al final de esos 3 años y medio? Que la iglesia, estas 2 compañías se levantan, van a ser muertos. Y después de 3 días van a ser resucitados y llamados al cielo. Esto es rapto. Inmediatamente después de estos 3 años y medio viene una grande cosecha. Lo vimos también que una tercera parte de la tierra va a corresponder al evangelio. Miles, cientos de millones van a aceptar al Señor, van a entregar su vida al Señor. Vamos a ver una grande cosecha como nunca la hemos visto en toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Inmediatamente, cuando pasen esos 3 años y medio, se va a escuchar una 7ª trompeta. Hermanos, ¿se va a escuchar en la tierra? No lo sé, no lo creo. Es algo celestial. Lo que sí creo es que por el Espíritu vamos a escuchar el llamado. Vamos a escuchar la trompeta. Se va a escuchar la 7ª trompeta y viene el juicio de los muertos, pero para los muertos en Cristo, pero para aprobación. Amén.
Los que han muerto en Cristo, ¿cuántos saben de los mártires que hay hoy sobre la tierra? De los que ha habido durante toda la historia, desde el Imperio Romano, que morían por declarar que Jesús era el Señor y murieron. Pero hasta el día de hoy ha habido muertos, y está habiendo muertos en naciones como Irán, Arabia Saudita, Corea del Norte. Hay muchos países que es delito, es punido con la muerte el declarar que eres cristiano. Afganistán y otros países. Si descubren que tú eres cristiano, te matan. Y muchos están muriendo por el Evangelio. Y cuando sea la venida del Señor, cuando sea el rapto, ellos van a resucitar. Y van a ser resucitados para ser juzgados dignos de la resurrección. Y van a ser galardonados los santos. Esto va a suceder cuando el reino venga. ¿Por qué decimos esto? Porque el propio Pablo lo declara. Mire Filipenses 3, 10 al 11. Vaya conmigo a Filipenses 3, del 10 al 11. Cuando lo tenga, dígame. Fíjese el deseo de Pablo, el anhelo que él expresa en esta porción. Esta era su meta. Lo que está diciendo aquí es la meta de Pablo. Dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué quería Pablo? Morir como un mártir por el Evangelio. ¿Saben por qué quería morir como un mártir? Porque él había matado a muchos cristianos. Y él decía, yo fui el peor de los pecadores y Dios me salvó. Lo mínimo que puedo hacer es morir por la causa, morir por el Evangelio. Yo deseo morir como Jesús. Y dice en el versículo 11, si es que de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía el deseo de un día resucitar a la voz de la séptima trompeta. ¿Está usted captando? La meta de Pablo era morir como un mártir por el Evangelio y un día experimentar el poder de resurrección que Jesús participó y de resucitar el día de la segunda venida. En el día de la resurrección, porque hay otra resurrección al final de los 1000 años, no vamos a hablar de esto, pero en la resurrección previa a la venida del Señor Jesús, a la segunda venida, Pablo va a resucitar. Y espero que si yo estoy muerto, resucitar también, espero. Porque los que no participen de esa primera resurrección van a participar de la siguiente después de 1000 años. 1000 años terrenos, pero para los que están muertos, un segundo. Y yo espero resucitar y de repente, ¡ay, Pablo! ¿Qué onda? O ser transformado si estoy aquí sobre la tierra. Y encontrarme con el Señor Jesús en los aires. Amén. Entonces, una pregunta. ¿Cuándo va a suceder el rapto? Tengo que decir algo muy importante que es falso, pero sí necesito decirlo porque es lo que la mayoría de la iglesia cristiana cree. La iglesia cristiana en general cree que hay un periodo de 7 años en el tiempo del fin. Y piensan que la primera parte, los primeros 3 años y medio serán de tribulación y que los siguientes 3 años y medio serán de grande tribulación. Hay diferentes posturas. Una de ellas dice que en ese periodo de 7 años la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años, antes de la tribulación. Hay otra postura que dice que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación. Casi todos creen que antes de la tribulación o después de la tribulación, antes de la gran tribulación. Y casi nadie cree que después de la tribulación, de la gran tribulación. No hay 7 años, hay solamente 3 años y medio. Y le quiero preguntar, ¿le gustaría a usted saber cuándo vamos a ser raptados? El rapto. Hay muchos que dicen que el rapto no es una palabra bíblica. Porque no aparece, ¿alguien puede decir un lugar en la Biblia que aparezca la palabra rapto y seremos raptados? No existe ninguna vez en la Biblia la palabra bíblica, no es una palabra bíblica rapto. Pero ¿cuántos saben que Jesús tampoco es una palabra bíblica? Porque Jesús no se llama Jesús.
De hecho, ni sabemos exactamente cómo se pronunciaba el nombre de Jesús, porque la lengua hebrea ha mudado a través de los siglos. Lo más acercado en el idioma original sería Yeshua, lo más acercado. No podemos decir que así es, porque tal vez se pronunciaba un tanto distinto. En el griego que se tradujo Jesús, se tradujo Liesus, Liesus. Y en la versión española se puso Jesús, porque son las consonantes y los fonemas, los sonidos de la lengua española en la cual fue traducida la Biblia que nosotros tenemos el día de hoy. Y aún todas las traducciones que no son Reina Valera traducen Jesús y decimos Jesús. Pregunto una cosa, cuando yo clamo a Jesús, Jesús dice, ¿quién sabe quién le está llamando? Porque yo no me llamo Jesús. Hasta que me digas cómo es, te respondo. Toda vez que la iglesia ha clamado al nombre de Jesús, Jesús ha respondido, porque Él sabe a quién estamos invocando, es a Él. Y Dios no tiene problemas con los idiomas. Rapto es una palabra latina que es la palabra raptos y significa arrebatamiento. Entonces podrá no ser una palabra bíblica, pero es un concepto correcto. La iglesia será arrebatada, la iglesia será raptada. Amén, porque va a ser algo sorpresivo. ¿Para quién? Para el mundo y para la historia. La pregunta es, ¿cuándo sucederá ese rapto? También hay otro problema para muchos sectores de la iglesia que dicen que el término segunda venida no es un término bíblico, porque usted no va a encontrar segunda venida, pero también es un concepto bíblico. Vamos a Zacarías capítulo 14, por favor. Yo creo que este es el libro más ungido de la Biblia. No sé por qué. Zacarías 14. Ahora abróchese los cinturones y agárrese porque vamos a estar viendo aquí el escenario final antes de la venida del Señor Jesús. Zacarías 14, versículo 1 al 5. Zacarías es un libro profético, apocalíptico, y al mismo nivel que Apocalipsis. Ezequiel, Daniel, Zacarías, muchos profetas, muchas porciones proféticas, pero Zacarías en específico. Mire lo que dice el versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene. ¿A qué se refiere con el día de Jehová? Vamos a ver qué es la segunda venida. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿A quién le está hablando? Vamos a ver. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces, ¿qué despojos se van a repartir? Los despojos de Jerusalén, de Israel. Israel va a ser asediada por naciones. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. O sea, van a perder en esa guerra. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad se irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Van a ser dejados con vida. ¿Después de qué? Respóndame, ¿después de qué? Que Jerusalén cae, que Jerusalén es saqueado, que las mujeres son violadas, que la gente es asesinada. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies. ¿Será que es algo nada más espiritual o es algo físico? Es físico. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Alguien sabe dónde queda el monte de los olivos? Enfrente de Jerusalén. Desde el monte de Jerusalén, desde el monte de los olivos, está creo que a 2-3 kilómetros de distancia. Es como, no sé, es como ver el centro, me explico, como si estuvieras en un lugar alto y vieras el centro. Está ahí a
casi a un tiro de piedra, ¿no? Bueno, un poquito más, pero está ahí enfrente, el monte de los olivos. Y el Señor va a poner sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio. ¿Qué es lo que hace que los montes se partan? ¿Qué es lo que hubo cuando Jesús resucitó? ¿Qué es lo que dice que va a suceder cuando los dos testigos sean muertos? Un terremoto. En la segunda venida hay un terremoto, lo dice Zacarías. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes. Los poquitos que queden, que todavía estén con vida, van a huir a este valle que se originó por el terremoto, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Escuche esto: en la segunda venida del Señor, los muertos resucitan. La iglesia que está velando es transformada, todos se reúnen con Jesús y Jesús viene también con sus santos. Vamos a explicar después que entre el rapto y la segunda venida hay un momento que se llama las bodas del Cordero, y va a ser en un instante para la tierra, pero va a ser un buen rato allá en el cielo, porque las bodas toman un tiempo. La mujer se tiene que arreglar y se tiene que tardar para dejar al novio un poquito más nervioso, ¿verdad? Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19. Hay unas bodas, porque los que resucitan y los que son arrebatados son dignos de ir a las bodas. Y acuérdese que hay gente que se quiere meter en las bodas, pero no trae ropa de bodas y es echado fuera. ¿Se acuerdan? Vamos a explicar varias cosas en otros momentos. Pero viene con todos sus santos, entonces es una reunión del cielo y la tierra, de los santos que esperan la venida y de los santos que ya están con el Señor, que se reúnen con el Señor para venir a traer juicio a las naciones que quieren destruir a Jerusalén. Le quiero hacer una pregunta: ¿alguien se da cuenta de lo que está sucediendo ahorita en Jerusalén? ¿En Israel? Literal. Yo creo que todavía no es el mero fin, pero ya va hacia allá. Lo que está pasando es solamente un preámbulo, es una antesala, es una preparación mundial para el espíritu antisemita. Yo no sé si usted se da cuenta, pero lo que acaba de suceder hace unos meses en Israel, que el Hamas entró, secuestró gente, mató gente por todos lados. ¿Vieron los videos cómo con las metralletas estaban matando a la gente que iba en sus coches sin nada más? Los jóvenes estaban en su fiesta carnal, en el pecado, ¿verdad? Pero atrás de ellos se ven paracaídas con motos viniendo ya. Mientras ellos están disfrutando de la fiesta, vienen los terroristas bajando para destruirlos. Se los llevaron cautivos, mataron a mucha gente, niños, personas de todas las edades se los llevaron. Y creo que, ¿cuántos secuestrados fueron? ¿400? Algo así, 241. Muy bien. Y el mundo se escandalizó. Israel declaró la guerra, pero ¿cuántos meses de ese suceso? ¿Ya cuánto tiempo tiene esto? 2 meses y medio. Pero ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo en las noticias acerca de Israel? Genocidas. Están atacando hospitales. Son los malos que están destruyendo los asentamientos de refugiados, están destruyendo los hospitales de la Cruz Roja y de la ayuda humanitaria. No quieren dejar a los pobrecitos gazatíes huir y los están dejando sin agua, sin alimentos. La gente está viviendo, entiéndase, todo lo que estamos viendo en la prensa es contra Israel. Y es algo, es el misterio de iniquidad. Porque es algo ilógico, que ahora el ataque hacia Israel será en beneficio de los atacantes, de los terroristas, de los asesinos. Y la opinión pública
está haciendo que ahora Israel sea visto como el genocida, porque ahora él está defendiéndose, está matando, acaba de matar al segundo líder del Hamas, lo asesinó en Beirut, creo, Líbano, ¿verdad? Beirut es Líbano. Y esta situación ha hecho que el Líbano, que Irán y toda la Arabia Saudita, todos ahora se están uniendo, planeando cómo destruir a Israel. Ya empezó a suceder. Ahora, esto no es algo que apenas está pasando, ya sucedió varias veces en diferentes épocas. De hecho, el ataque del Hamas fue hecho el mismo día que se atacó a Israel en el Yom Kippur de 1973, creo. El mismo día. Vemos aquí en Zacarías 14 que el Señor Jesús pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se va a partir porque la tierra va a temblar por la presencia del Señor. Isaías dice, oh, si rasgaras los cielos y descendieras, dice, los montes se derretirían, la tierra se partiría. Y eso va a suceder. Jesús va a venir, la tierra se va a temblar, se va a partir esa montaña y Él se va a parar en esa montaña, en el mismo lugar de donde fue llevado al cielo, va a bajar ese mismo lugar para hacer guerra contra todos los inicuos que quieren destruir a Israel. Dice, y vendrá Jehová mi Dios. ¿Qué es esto? Venida, advenimiento, segunda venida. Vamos a ver esta promesa en Hechos 1:11. Vaya conmigo a Hechos 1:11. Desde el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, las 500 personas que vieron a Jesús resucitar o ser llevado al cielo, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran? Ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir? En las nubes. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cuándo sucederá el rapto? Vamos a Apocalipsis 19. Ya, pastor, ya dígame, ¿cuándo? Apocalipsis 19, versículo 7 al 21. ¿Lo tiene? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Aquí hay unas bodas. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes van a participar de la boda? Los justos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados, porque ¿saben qué? No todos van a ser llamados. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos al versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 1 que es el Verbo? Es Jesús. Entonces este caballero del caballo blanco es Jesús, es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es el lagar? ¿Por qué está su ropa teñida, verdad, de sangre? Porque él va a pisar en el lagar de las naciones, él va a pisotear a los enemigos, se va a manchar con la sangre de los enemigos. Lo vimos ya en Jeremías, que dice: ¿de dónde vienes con esas ropas teñidas de rojo? Vengo de pisar en Edom y de destruir el reino de Edom. Jesús va a pelear, él es un guerrero. ¿Cuántos saben que Jesús es guerrero? No se manifestó así en la primera venida porque él venía como el cordero, pero ahora viene como el guerrero, viene como el león y viene a destruir y se va a manchar de sangre. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo está escrito, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Fíjese lo que pasa aquí. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Entonces aquí en Apocalipsis vemos el rapto. ¿Cuándo es el rapto? Después de la cena de antes de la cena de las bodas. Cuando la iglesia, que es la novia, es llevada a la boda. Encontramos la segunda venida cuando Cristo regresa con sus santos. No sé si lo vieron ahorita. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas. Amén. Y la iglesia ha sido preparada, se ha preparado, tiene lino fino, está preciosa para la boda. Inmediatamente después de eso se ve que Jesús viene en caballo blanco, con sus séquitos, sus huestes celestiales, a destruir a todos los enemigos de Israel. ¿Cuándo está sucediendo esto? Después de la gran tribulación. Entonces la pregunta para muchos es: ¿cuándo? ¿Antes o durante o después de la gran tribulación? ¿Después de cuáles eventos? ¿Puede suceder el rapto hoy? ¿Nos da la Biblia la forma de saber cuándo va a suceder? Mire, ¿alguien ha escuchado que el rapto puede suceder a cualquier momento? Pues no puede suceder a cualquier momento. Hay ciertos eventos que tienen que suceder. Yo desde chiquito, ya se los platiqué, pero se los vuelvo a decir para que si no lo escuchó, lo escuche bien, y si no lo sabía, lo escuche. Pero yo desde chiquito escuchaba que el rapto podía suceder a cualquier hora. Yo estaba con miedo. Por un lado era medio bueno porque me hacía que me portara un poco bien, pero por otro lado estaba mal porque en realidad no estábamos entendiendo todo el escenario. El rapto, se decía: hermano, nos vemos el próximo domingo en la iglesia si Jesús no viene. De hecho, hay calcomanías que los cristianos hacían que decía: si usted está manejando atrás de mi vehículo, tenga cuidado porque aquí va un cristiano y de repente puede suceder el rapto. De hecho, hay películas. ¿Cuántos han visto películas del fin donde el piloto es cristiano y sucede el rapto y el avión de repente todos están en el centro comercial y los niños que traen su globo, los globos empiezan a flotar? ¿Y dónde está mi niño? Porque todos los niños, ¿verdad? Y curiosos resucitan y todas las ropitas dobladitas en las películas. No queremos con esto burlarnos y sentirnos los superiores, porque el espíritu de orgullo lleva a la ignorancia. Pero yo entendía esto.
Y se decía, puede suceder a cualquier momento. Un día íbamos en el centro toda la familia, yo iba atrás de ellos, en la noche. Íbamos caminando por uno de los pasajes, no me acuerdo cuál. Pero íbamos caminando y de repente mi familia, yo me volteé y mi familia se metió en un negocio y cuando volteé ya no estaban y dije, ¡ah! Y, hermanos, no, tenía 9, 10 años, fue un susto feo, de veras, fue feo y dije, Dios, me quedé. Y mi coraje es que se había ido mi hermano y yo me había quedado. Señor, pero ¿por qué así se fue? Si él siempre llega tarde. Me asusté y empecé a caminar como loco y estaba en un local de calzado. Si alguien le dijera hoy, por ejemplo, hermano, nos vemos el próximo domingo, a no ser que Jesús venga y nos rapte, yo le puedo decir, Jesús no va a venir. En esta semana no, ni en el próximo mes, tal vez ni en este año. No va a venir porque tienen que suceder ciertas cosas. Ahora, esto es bueno porque nos podemos preparar. Amén. Daniel, el apóstol, no puede ser. Daniel revela el año de la primer venida. ¿Cuántos saben que Daniel revela el año de la primera venida del Señor Jesús? En Daniel capítulo 9. ¿Será que si y la iglesia, bueno, el pueblo de Israel sabía el calendario de Daniel y estaban esperando al Mesías porque era tiempo de que llegara? ¿Sería incorrecto que también Daniel revelara el año de la segunda venida? Tengo mucho que hablar, no alcancé a hablar todo, hablé creo la mitad, pero pongan mucha atención en lo último que vamos a ver antes de terminar la parte de hoy. La pregunta es ¿cuándo? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Lo cierto es que hay una gran tribulación. La Biblia no habla de tribulación y gran tribulación. La Biblia habla de gran tribulación cual nunca ha habido ni habrá. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 15. ¿Lo tiene? He aquí os digo un misterio, diga conmigo misterio. Después vamos a analizar este misterio, es importante saber. 1 Corintios 15, versículo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, en otra versión dice moriremos, porque habla de la muerte. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo se toca la séptima trompeta? Lo vimos en Apocalipsis 11, después que los dos testigos mueren, después de 3 años y medio. El rapto sucede después de la gran tribulación. Me gustaría seguirle, pero ya es la 1. ¿Debemos tener miedo de la gran tribulación? Lo dicen bien a gusto, bien. No, los quiero ver a la hora que empiecen los 3 años y medio de gran tribulación, a ver si dicen no. Les voy a recordar, usted dijo no, ¿se acuerda que dijo no? Entonces, díganme otra vez. Vamos a ver
basados en la palabra, no en interpretación, que la Biblia dice claramente que la gran tribulación está hablando del pueblo de Israel. Obviamente, mire, hay un problema con esa idea de que el rapto sucede antes de la gran tribulación. Es orgullo, es ignorancia y es falta de amor fraterno. Miren qué bonitos. Un montón de cristianos que viven como se les da la gana, no viven santificándose, no viven apasionados, no viven enamorados de Dios, y ya todos vamos a resucitar porque la doctrina popular dice que todos vamos a resucitar. Digo, a ser raptados, perdón. Todos raptados antes de la gran tribulación, y que se queden los cristianos fríos a sufrir de la gran tribulación, y el pueblo de Israel, el pueblo santo, que sufra. Mientras yo aquí, en una bien campechano, disfrutando del cielo, porque voy a regresar con Jesús después de los 7 años a declarar la guerra a todos los pueblos enemigos y reinar con Jesús. Pero no es así. La iglesia siempre ha tenido tribulación. Y esta gran tribulación, cual nunca ha habido, se refiere al pueblo de Israel. Y la iglesia va a estar sufriendo junto con Israel. Miren esta canción que acabamos de cantar, que el Señor nos dio hace poquito, dice, los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor, es un salmo. Qué alegría entrar por tus puertas, ciudad santa de Jerusalén. Ahí están los tronos de justicia, ahí está el lugar de nuestro rey. Es bíblico, es un salmo. En Israel están los tronos de justicia, en Israel está el trono del Señor. Y dice, pediré por tu paz, Jerusalén, siempre diré, sea tu paz. Satanás se ha metido en la doctrina escatológica al punto de hacer pensar a la iglesia que Israel, la nación de Israel y la iglesia son dos cosas separadas. Y que la gran tribulación solamente es para ellos y no para nosotros. Y que la Biblia se divide en profecías para Israel y en profecías para la iglesia. Y que ellos fueron desechados y nosotros tomamos el lugar de Israel. Todo esto es satánico. Nosotros no tomamos ningún lugar, nosotros fuimos injertados en Israel. Nosotros los gentiles fuimos hechos conciudadanos de los ciudadanos, llamados Israel. Y va a haber esa gran tribulación. Acompáñame a una última porción y con eso termino. Mateo 24. Vamos a ver el versículo 15, del versículo 15, por favor. ¿Lo tiene? Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, ¿qué es abominación desoladora? Apocalipsis 19 dice que por 3 años y medio Israel no va a tener gobierno propio. Las naciones van a tomar Jerusalén. Y al final de esos 3 años y medio van a estar rodeados y van a estar a punto de ser extinguidos por una guerra mundial de muchas naciones, de una liga de naciones que va a querer destruir a Israel. Y esa es la abominación desoladora. Jerusalén va a ser dada a los gentiles, lo dice Apocalipsis 11. Fue dado a los gentiles por 3 años y medio. Están siendo rodeados por ejércitos. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en México huyan a los montes. ¿Dice eso? Nosotros no tenemos que huir a los montes porque aquí no nos va a rodear ningún ejército enemigo. Los que van a tener que huir a los montes son los que van a estar allá, en Jerusalén. Dice, entonces los que están en Judea. ¿Qué es Judea? La tierra de los judíos. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Esto va a suceder aquí en México? No, en el pueblo de Israel. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Mas hay de las que estén encintas, las que estén embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Por qué Dios dice, pidan que no sea su huida en día de descanso? Porque no hay transporte en Israel. ¿Por qué que no sea en invierno? Porque allá neva y los caminos se cierran. Y si tú quieres huir un día que no hay transporte, a menos que tengas tu vehículo, si tú quieres huir en un día donde el invierno impide que las vías de comunicación sean usadas, es una muerte segura. Entonces, cuando veamos esta señal, Israel rodeada de ejércitos, Jerusalén dada a los gentiles, el pueblo en Israel va a tener que huir porque es el tiempo que va a ser casi aniquilado. Vamos al versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 19. Y enviará sus ángeles con gran ¿qué? Voz de trompeta. ¿Cuál trompeta? La séptima. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, resurrección y rapto, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Está claro cuándo es el arrebatamiento? ¿Está claro cuándo es el rapto? Termino con esto, rápido. ¿Cuándo sucede el rapto? Cuando veamos a Israel rodeada de ejércitos. Por 3 años y medio, Jerusalén va a ser tomada por los gentiles. En esos 3 años y medio van a ser 3 años y medio de gran tribulación para todo el pueblo de Israel. Pero ya en el último momento de los 3 años y medio, cuando vean que todos los ejércitos vinieron para destruirlos completamente, Dios le dice a los judíos que creen en Jesús, salgan, huyan, porque están a punto de ser destruidos. Y en ese momento viene Jesús, se escucha la trompeta y Él viene a recoger a los que van a resucitar y a los que van a ser transformados para ir a la cena de las bodas, regresar luego en su segunda venida. El rapto sucede después de la gran tribulación. ¿Qué es lo que debemos de hacer con este mensaje que vamos a continuar después, de aquí a 15 días tal vez? Prepararnos. Porque yo quiero ser parte de la novia. Se pensaba en el rapto como una huida un escape de la gran tribulación. No, el cristiano no debe de pensar en escapar de la gran tribulación. De hecho, vamos a escapar, pero como lo hizo Noé. Noé pasó por la gran tribulación. Un diluvio mundial que destruyó a todo el ser viviente, pero él pasó y fue rescatado, escapó de la tribulación por la salvación de estar preparado en Cristo Jesús. El arca es un símbolo de Cristo. ¿Cuántos lo saben? El arca es Cristo. Y Hebreos 11 dice que todos los santos, aún sufriendo la muerte, escaparon del juicio de Dios porque fueron rescatados por su fe, por su fe, por su preparación, por anhelar estar listos. El rapto no es un escape, el rapto es un galardón para aquellos que se prepararon. La pregunta es, ¿te estás preparando o estás viviendo como cualquier mundano? Porque tristemente las iglesias están llenas de personas que viven como mundanos y no tienen en serio la santidad. No viven en serio con Dios. Quieren la garantía de un rapto, quieren estar en las bodas, quieren estar en el cielo.
pero su vida espiritual es mediocre, su vida espiritual es tibia. Tibio es algo que no es totalmente pecado, no está totalmente en el pecado, pero tampoco está totalmente apasionado y santificado. Y Apocalipsis dice que Él va a vomitar a los tibios. Para mí es una tristeza ver personas que están en la iglesia, pero después ver sus estados en Facebook, ver las fotos que suben, ver en las fiestas que anduvieron, ver que estuvieron tomando, que estuvieron bailando. Lo tengo que decir porque es algo triste. Cristianos que están aquí levantando las manos, mujeres que a veces aquí levantando las manos en adoración y en su estado de Facebook usando ropas provocativas. ¿Será que ese tipo de personas que vienen a la iglesia van a ser llevadas en el rapto a la boda? ¿Jesús se va a casar con ese tipo de mujer? Estoy hablando de la iglesia. Porque no nada más son las mujeres las que suben estados, también hombres. Jesús está deseando casarse con ese tipo de persona que vive pecando, que vive contaminándose, que no ora, que no busca su rostro, que no escudriña su palabra, que no predica, que no evangeliza, que no da testimonio de su fe. ¿Jesús realmente quiere casarse con esa persona? ¿Qué es lo que esperamos ver en una boda? ¿Cómo esperamos ver a la novia? ¿Vestida con cualquier ropa? Ahí lo que encontró en la segunda, en el tianguis. Es un vestido de franela así de cuadros, azul. ¿O esperamos que venga toda ataviada, hermosa, se la pasó unas horas ahí en el salón arreglándose el vestido, compró un vestido que le quedaba a su cuerpo, que la hacía ver más bonita, una sonrisa deslumbrante, un cabello producido, joyas bonitas? Esperamos ver una belleza, esperamos ver una Miss Universo llegando, ¿no? En Apocalipsis 19 vimos que dice la palabra que a ella se le ha concedido vestirse de lino finísimo. El rapto viene después de los sucesos en Israel. Y hermanos, estamos viendo que la cosa ya está sucediendo. No creo que todavía sean los 3 años y medio. No creo que estemos dentro de ellos, pero creo que ya van a suceder. Por eso debemos estar alertas, estar escuchando el noticiario, estar viendo los reportes de lo que sucede, aunque la mitad o el 70% es mentira, pero cuando sepamos que Jerusalén es dada a los gentiles, ahí empiezan los 3 años y medio. Debemos de orar por la paz de Jerusalén, pero debemos prepararnos. Yo le llamo a la iglesia, le hago una invitación a prepararse, a que nos preparemos todos. No pienses que por haber hecho una decisión en oración, una declaración de aceptar a Jesús o entregarle tu vida a Jesús, ya eso significa que todo está bien. Necesita haber frutos. Tu vida debe de dar frutos. Frutos de justicia. No estoy diciendo con esto que debes de ser una persona que no tiene ningún defecto y que no comete alguna falta, porque Juan dice que si cometemos algún pecado tenemos un abogado. Pero dice si cometemos alguna, o sea, no es una práctica, no es tu vida, no es tu costumbre. Pero tú debes de prepararte, tú y yo debemos prepararnos, tú y yo debemos anhelar la segunda venida, tú y yo debemos esperar y anhelar que el Señor ya venga a destruir este mundo lleno de iniquidad. Juan dice, no améis al mundo. Debemos tú y yo dejar de amar al mundo.
Muchos están amando al mundo, muchos están planeando su vida en el mundo, muchos están deseando que el Señor Jesús no vuelva. Un día predicando este tema aquí, un hombre mayor de edad me dijo, no, que no venga, yo no quiero que venga, yo quiero que mis hijos se casen y quiero tener nietos y quiero disfrutar. Estaba enamorado del mundo. Cuando tú no deseas la venida de Jesús y tú deseas que se retrase, que no venga, que pase más tiempo, es que tú amas al mundo. Pero ¿sabes qué? Los que se santifican, los que están buscando el rostro de Dios, ya no aguantan este mundo perverso. Este mundo caído es un asco. Estamos viviendo en un asco de sociedad, en un asco de cultura. Y la palabra dice que los verdaderos cristianos se van a estar afligiendo por la condición en su entorno. ¿Realmente eres una persona que fue lavada por la sangre del Cordero? ¿O eres un cerdo que se infiltró en la casa del Señor? Sé que termina un poco fuerte la palabra, pero es para salvación. ¿Sabe por qué? Porque hay tiempo todavía. Hay tiempo. Hablaba con los servidores el día de ayer. Yo quiero que este 2024 sea un año especial, pero no por eventos o por cuestiones que hagamos, sino por nuestra vida creciendo. Yo deseo que tú crezcas en Cristo. Yo deseo que tú seas santificado, que tú te vuelvas un apasionado, un hombre, una mujer encendido por Cristo Jesús. Que le conozcas más, que le ames más, que seas más parecido a Él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Yo te invito a que ahí donde estás le digas al Señor, Señor, yo quiero prepararme. Yo quiero prepararme. Yo quiero estar listo. Yo quiero estar listo. Yo no quiero haber sido asimilado por el mundo. Yo no quiero estar distraído. Yo quiero estar velando. Yo quiero estar alerta, Señor. Yo quiero estar velando. Yo quiero estar, Señor, con aceite en mi lámpara, esperando tu venida, Señor Jesús, aguardando tu venida. Señor, todos los detalles de tu venida que tú has dado es porque tú quieres que nos preparemos, tú quieres que sepamos, tú quieres que estemos apercibidos, no quieres que nos tome de sorpresa, no quieres que nos tome, Señor, de imprevisto, tú quieres que nos estás dando tiempo, nos estás alertando. Y Señor, queremos abrir nuestro oído, Señor, para escuchar esa alerta y estar preparando nuestras vidas. Señor, envía tu buen espíritu. Levante su voz al Señor y dígale al Señor, Señor, envía tu espíritu para cambiar mi vida, para transformar mi vida. Señor, quiero abandonar los pecados que practico. Quiero abandonar la mediocridad espiritual. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el amor a este mundo. Señor, yo sé que tengo que vivir en medio de este mundo, pero yo quiero vivir como un extranjero en una tierra que no es la tierra en la cual es mi destino, mi futuro. Mi destino está en los cielos. Mi futuro eres tú, Señor. Y yo quiero participar, Señor, de esa resurrección, de ese rapto, de ese arrebatamiento, porque, Señor, yo quiero estar en las bodas. Yo quiero ser parte de tu novia. Quiero ser parte de la iglesia que ha sido hallada, Señor, lista, preparada
Prepara nuestra vida, Señor. Oro por esta congregación. Si a ti te place, si en tu misericordia cabe, Señor, que cada uno, que no haya uno solo que no esté preparándose para tu venida, para el tiempo que vamos a presenciar. Señor, prepara a cada hombre y mujer en esta congregación, sea niño, sea anciano. Prepara a cada persona en esta iglesia, Señor. Y te pido, comenzando con el pastor, Señor, comienza conmigo, Señor, prepáranos. Señor, porque necesitamos de tu gracia. Necesitamos tu gracia. Señor, derrama gracia abundante, Señor, para llegar a la meta, para llegar al fin. Derrama tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.